A todas luces. Un podcast de Iluminet. Con Jorge Curtidor y Antonio Arellano. Les damos una cordial bienvenida. A todas luces. Bienvenidos y bienvenidas al 8º episodio de A Todas Luces. Hoy es 18 de agosto del 2022. Esto es Bitácora de Diseño. Soy Jorge Curtidor. Hola, soy Toño Arellano. Una vez más estamos aquí para presentarles otro tema de iluminación. Y en esta ocasión vamos a explorar algo nuevo. Queremos realizar una serie de entrevistas, pláticas, conversaciones con diseñadores, diseñadoras, arquitectos, sobre errores y aciertos que tienen en el diseño de iluminación al momento de estar proyectando. Creo que nos puede aportar mucho el aprender de los errores de otras personas, ver cómo salieron adelante, cómo lo resolvieron y qué se puede sacar de la derrota o de los errores o de las fallas. Entonces vamos a tratar de explorar y de invitar a mucha gente para que nos cuente de sus malos ratos en la iluminación. Pero antes, me parece que es importante que Jorge nos cuente lo que pasó allá en Colombia durante las semanas pasadas. Bueno, Toño, hicimos un par de eventos para consolidar la sección de la IES Colombia. Realmente una dinámica muy interesante. Están pasando muchas cosas en el país. Nunca es fácil hacer algo así en ningún país y en Colombia menos. Hay muchos factores en juego, pero bueno, hay una energía muy vibrante, hay gente participando y creo que es una necesidad que se tiene en el gremio de unirse, de hacer cosas juntos y de divertirse. Entonces, aparte de lo que hicimos, que hay un artículo en Iluminet, lo vamos a dejar en el link. También hay un Lights and Beers que va a pasar mañana, así que los que están en Colombia no se lo pierdan. Es la oportunidad de integrarse y de pasarla bien también, de compartir experiencias, como el capítulo de hoy, que es Bitácora de Diseño. Se trata de compartir, coloquialmente como decimos, cagadas, de que la regamos, como se dice mucho en México, y lo vamos a escuchar el término en la entrevista. Vamos a recopilar una entrevista que se hizo originalmente el viernes 4 de junio de 2021 con Marco Góngora. Y también vamos a utilizar otra entrevista que vimos con Paula Martínez Nobles, que es principal en Fisher Marantz & Stone. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo. Así es, vamos a tener a Marco Góngora y a Paula Martínez Noble para complementar tanto su experiencia de Marco en proyectos de iluminación, principalmente aquí en México, y cómo ha salido adelante de estos errores, pero también a Paula Martínez Noble en un despacho tan importante como es Fisher Marantz & Stone, de ella desde sus inicios hasta ahora como principal en ese despacho. Entonces creo que es algo importante escuchar cómo han ido avanzando en su trayectoria ambos personajes que tenemos el día de hoy, muy, muy interesantes. Vamos con Marco. Tuve la oportunidad de trabajar brevemente con él. Es una persona brillante. Involucra muchos elementos de diferentes lados. Tiene una excelente memoria, un gran olfato para los negocios y trabaja de la mano con Alejandro Vargas en Avant Group. Entonces escuchemos la entrevista que realizó Luis Juan. Hola. Un gusto estar por acá. Yo soy Luis Juan. ¿Y por qué este tema? Yo quería que esta conversación fuera una conversación que fuera útil, que habláramos de casos reales. A veces la palabra errores puede ser pesada, pero creo que de los errores se aprende a veces más que de los aciertos. Esto de qué no hacer eso creo que nos deja muchas enseñanzas. Y qué mejor que discutir esto y dialogarlo con un diseñador experimentado, con un buen camino recorrido, muy técnico, muy creativo, y que además es un muy buen amigo, que es Marco Góngora. Bienvenido, Marco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Pues contento una vez más estar aquí contigo y de tratar de compartir, como dices tú, experiencias y anécdotas que espero nos sirvan a todos para aprender, no volverla a regar, ¿no? Se dice por ahí que la experiencia es el cúmulo de errores que se cometen en la vida. Entonces, bueno, pues si eso es experiencia y puedo aportar algo de las veces que le he regado, pues encantado, ¿no?
Marco Góngora tiene más de 20 años en diseño de iluminación, instalaciones eléctricas y automatización. Él es miembro y expresidente de la IES México. Es profesor de iluminación, control y ahorro de energía en el posgrado de arquitectura de la UNAM. Es conferencista en diversos foros nacionales e internacionales. Ha ganado diversos premios de iluminación, también en México y el extranjero. Marco también es miembro del consejo de la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería. Fue seleccionado también como expositor en la primera muestra de iluminación arquitectónica que se presentó en el Palacio de Bellas Artes, que luego Marco iluminó, cabe mencionar, ¿no? En el exterior vamos a ver un poco eso. Participó en diversas publicaciones, como la revista Obras, Arquiteca, la revista Líderes, Architecture Design, por supuesto en Illuminate, ¿no? Entonces, pues es un gran camino. Y pues ya para empezar a entrar en materia, Marco, pues dime, finalmente, ¿cuál es el papel de un especialista en esto de hacer iluminación? Por ahí podemos empezar, ¿no crees? Pues mira, yo considero lo siguiente. Yo creo que un especialista en cualquier ramo, como nos llaman nosotros diseñadores de iluminación, somos un consultor, ¿no? Somos alguien que te debe orientar o debe orientar al cliente para que encuentre lo mejor de él o lo mejor del concepto que él está buscando, ¿no? Y creo que la línea delgada está en donde nosotros, con el tiempo, tenemos un estilo, una forma, ¿no? Cada quien va buscando a su diseñador o a su arquitecto de acuerdo al estilo que le gusta, eso no me cabe la menor duda. Pero creo que lo difícil es que no tengamos que imponer, no debemos imponer nunca el diseño nuestro, ¿no? Tenemos que estar cerca del cliente y tenemos que acercarnos a las necesidades de cada uno de ellos, ¿no? Así es. Por ejemplo, esto de cómo respetar al cliente, yo creo que hay proyectos que tienen pues una polémica, ¿no? De qué quiere el cliente, qué quiere el diseñador. Tú hiciste una crítica muy interesante, dicho en medios, del proyecto de la iluminación de Paseo de la Reforma, que ha dividido algunas opiniones entre el uso del color o no, ¿no? Y aquí creo que el hablar del usuario, del cliente y el diseñador es muy interesante, ¿no? Pues mira, sí, y qué bueno que me recuerdas eso. Yo recuerdo cuando estábamos en esa época, le piden al director de Lina y al director de Monumentos en ese momento, y alguien que diera una opinión en términos de iluminación, y creo, no sé si fui el único que se atrevió o el más tonto de todos a hablar del tema. Habíamos trabajado durante mucho tiempo en como la reglamentación y regularizar el esquema de cómo debería iluminarse el patrimonio cultural, y sobre todo en términos de cómo debe cuidarse el patrimonio, que era lo que más le preocupaba a Lina y a todo lo que tenía que ver con monumentos o a la misma Junta Nacional de Monumentos. Y después de hacer ciertos protocolos, estar de acuerdo con ellos de muchos años de trabajo, y a muchos colegas y compañeros que en ese momento de iluminar edificios lo recordarán, llegamos a ciertas conclusiones. Me parecía algo que iba en contra del respeto y una serie de argumentos que teníamos. Y yo creo que ese después me deja a mí una gran lección, y que tendrá que ver con todo lo que seguramente estaremos platicando alrededor de la plática. Pero no necesariamente, yo tengo una frase que uso mucho, que es: mi felicidad es tu felicidad. Y que mi forma de vida, la forma en la que yo he encontrado la felicidad o las cosas en este momento, el diseño de iluminación y lo que a mí me gusta el diseño, y que quizá muchos compartimos en términos de cómo hemos afinado nuestra vista o el ojo o el gusto, quizá por la luz, consideramos en hacer una crítica muy fuerte, pero lo que yo vi es que a la gente le gustó. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta. Al final de cuentas hay que ponerlo en un balance, y hay que tratar de ser claros en ese sentido. Y también escuchar al cliente, al usuario, ¿no? Quizá podemos ser nosotros un poco más técnicos y acercarnos a revisar el proyecto y decir qué debe ser y qué no debe ser, y en dónde se debe haber puesto y no. Y cada quien hubiera hecho su approach o su acercamiento al proyecto, pero al final de cuentas creo que la lección fue esa, ¿no? Yo hice críticas muy duras en términos de los monumentos históricos y del color y el mal uso del color, yo le llamaba. Y bueno, a la gente le gustaba. Yo recibí comentarios de repente de que si me daba envidia, y todos los haters, ¿no? Que ahora así le llaman en aquel momento.
Y creo que a todos nos deja o por lo menos a mí me dejó una gran lección en que cuando crees un proyecto debes hacerlo con conciencia de cuáles fueron las causas y si también si al cliente le gusta o no, ¿no? Yo creo que por ahí va un poco la cosa, ¿no? En poder hacer que el cliente, que el público en general esté como pendiente de la luz y lo que le puede dar, y las opiniones van a ser difíciles. Si el usuario le gusta de una forma y el diseñador opina de otra, pues creo que lo correcto es que el cliente pues tenga la última palabra y que el diseñador sea un asesor finalmente. Yo creo que va por ahí. Pero sin embargo, creo que es muy importante, es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Por qué se debe contratar o involucrar a un especialista, un diseñador de iluminación en cualquier proyecto? ¿Qué le va a aportar, independientemente de las cuestiones de gusto? Yo creo que esa es la parte más importante, la parte técnica, ¿no? La parte de entender cómo funciona la luz, cómo le puedes sacar provecho, qué colores tienen o contrastes, hacer una selección correcta de las temperaturas de color, de las sugerencias de temperatura de color, porque sabemos para qué sirven, o sea, por qué debemos utilizarlas. Somos una guía, ¿no? De ahí, bueno, pues tendremos que ver qué es lo que más le emociona a tu cliente, no importa cuál fuera, y entonces ver cómo podemos aprovecharlo. El otro punto importante es, bueno, ¿dónde va a invertir su dinero, no? ¿Cómo lo va a invertir mejor? ¿Cómo le va a sacar provecho a lo que él está haciendo, ¿no? Yo lo digo mucho, pero si a mí me encanta la carne en término medio y considero que es como se debe comer, pues no te puedo obligar y puedo decir que tienes que comer carne en término medio sin siquiera saber si inclusive eres vegano, ¿no? Y que a ti no te gusta la carne, y que me tengo que acercar más bien a lo que yo puedo diseñar contigo. No deja de ser un trabajo en conjunto de escuchar y después de interpretar, ¿por qué no? Lo que él quiere. Y después de ahí, bueno, pues ya podremos aportar algunas ideas o cosas que quizá le gusten o no a tu cliente, pero siempre acercándote a él, ¿no? Creo que un poco es la parte importante, sí. El ego a veces pesa, ¿no? El ego significa sentirte que yo soy el más importante, ¿no? Pues yo soy el que sé, ¿no? Lo que pasa es que, insisto, efectivamente, inclusive nosotros hemos afinado el ojo y podemos diferenciar muchos de nosotros si estamos hablando de 2700, 2400, 3500, 6000 grados Kelvin, en fin, como que podemos identificar eso de manera sencilla, ¿no? Claro, si ponemos una lámpara con la otra es más fácil, pero aún así me parece un poco loco que cómo te debe escuchar tu cliente y que entonces tú estás interpretando que te está entendiendo perfecto. Yo platicaba con algún amigo hace poquito de una experiencia en audio, ¿no? Entramos a ver un showroom de audio al que yo he ido 7, 8 veces. Y yo me considero un amante del audio y creo que según yo podía escuchar bien y me di cuenta que no. Y yo creo que así le debe pasar a muchos de nuestros clientes. Cuando entra, ve un par de bocinas, se acerca a este cuate que es experto en audio y le dice al dueño del showroom, le dice, oye, como que casi no usas tus bocinas, ¿no? Yo creo que todos nos volteamos a ver y dijimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Es que el amortiguador de la bocina se siente todavía apretado, como que no se siente que está soltándose. Bueno, yo es algo que jamás me había dado cuenta, ¿no? A mí se me hizo muy exagerado. Y creo que así nos debe pasar cuando nos volvemos muy técnicos y hablamos de un tema que nadie entiende. Entonces quieres como imponer ahí tu gusto y lo que tú crees que es bueno, ¿no? Yo tuve un ejemplo así con una muy buena amiga mía. Llegué a su casa y le dije, oye, te voy a cambiar la lámpara porque todas las tienes súper frías, te voy a poner algo cálido, ¿no? De regalo. Y bueno, me dijo, no, ¿cómo crees? A mí me encanta la luz fría. A mí me pones cálido y me deprime. Yo jamás voy a pedir mi casa con luz cálida, ¿no? Entonces me causó mucha sorpresa porque le dije, oye, ¿por qué no me lo dijiste cuando diseñé tu casa, la primera que tuvo, ¿no? Porque pues obviamente en la casa le puse muchísimos acentos cálidos, ¿no? Pero yo creo que nos pasa, como te decía hace rato, el ego de creer que yo tengo la verdad o la compré y que así debe ser por todas las justificaciones técnicas que yo tenga y no escuchar al cliente, que lo que le gusta es la luz fría de hospital, como le diríamos nosotros, ¿no? Claro, yo creo que también, obviamente hay diferentes actores, ¿no? Está, obviamente, el cliente que lleva la mano, está el diseñador, pero también, mientras más grande es un proyecto, pues hay más actores, se vuelve un tema más multidisciplinario. Cuando ya empiezas a tratar el espacio público, pues mucho más. A mí uno de los proyectos, honestamente, que a mí me gustan más de lo que conozco, de lo que han ustedes estado haciendo por años, es el proyecto de Regina, ¿no? Para mí es uno de mis favoritos de mucho tiempo, ¿no? Fíjate que hablando ahí de ego,
y de estos temas es cuando uno empieza, o cuando nosotros empezamos a hacer hasta monumentos históricos, de hecho, y el tema de este tipo de ciudades, este fue un proyecto que yo también amo mucho, me gusta mucho y lo quiero, no solo por el tema porque además es muy sencillo, no tiene ningún chiste el proyecto en realidad en términos quizá visuales, ¿no? Pero hubo tanta gente participando, y es un poco también cuando la pregunta ahorita que me haces del Lego la saco otra vez a colación, porque si nosotros como diseñadores de iluminación creemos que podemos resolverlo todo, porque yo investigué todo sobre ciudades, y entonces yo solito puedo hacer un proyecto que realmente es un proyecto que toca el urbanismo, ¿no? Entonces, si a tu equipo, si estás encargado de un proyecto de iluminación, no sumas gente profesional del tema. En este proyecto había urbanistas, había sociólogos, que me parece impresionante. El otro punto que hablamos es que sumaron gente de la misma calle para que opinara y escuchara lo que se estaba haciendo. Es decir, es muy típico que en las ciudades se diseñe y ni siquiera se le pregunte a los que están participando. No pretendo que se haga un plebiscito en toda la ciudad para ver qué opinan de una calle en donde no viven, ¿no? Pero sí que te acerques a la gente y entonces lo vivan, te pregunten, entiendan por qué estás haciendo las mejoras y también rompan con todos sus miedos, ¿no? Y el sociólogo también explicándoles, bueno, por qué no la idea no era poner McDonald's en esa calle, sino hacer que se potencialice el comercio, pero desde los mismos vecinos, ¿no? Era impulsar el comercio de los vecinos, mejorar la calle, hacer una calle, fue la primera calle peatonal, si tú recuerdas, Luis Juan, que se hizo, y de ahí entonces después empezó a hacer otras, ¿no? Pero finalmente lo que se consigue técnicamente en términos de espacio, hablando con urbanistas, en hacer postes un poco más delgados, en que la calle se vea más amplia, en conseguir que los paramentos verticales y horizontales tengan mayor luz y te den mayor altura, que puedas observar por lo menos algunos de los edificios de manera completa, ¿no? Eso te generaba una sensación de espacio mucho más interesante. Pero insisto, fue un trabajo multidisciplinario. A nosotros, yo creo que, por ejemplo, lo que nos pasó en Zacatecas cuando nos tocó concursar para la catedral, lo que hicimos, o lo que yo siento que una de las grandes aportaciones fue eso, generar un equipo multidisciplinario. Teníamos hasta museólogos, ¿no? Y es que, al final de cuentas, el padre, cuando tú ves una catedral o una como esas, pues lo que tú ves es un museo. Tienes que explicarlo desde el punto de vista arquitectónico, pero también desde el punto de vista religioso, y después tiene una connotación religiosa, y luego tiene una connotación de ciudad, ¿no? Y un aprecio de la ciudad hacia sus monumentos o hacia sus calles. Entonces, hay que escucharlos. Creo que estos son de esos ejercicios en donde tiene uno siempre que aprender que necesitas trabajar con más gente y no nada más hacerlo sosto. Bueno, había hasta economistas, me acuerdo, hablando un poco de todo el tema del desarrollo económico de la calle y lo que teníamos que implicar. Entonces, pocas veces he trabajado con proyectos con tanta gente, ¿no? Y que además trabajen en conjunto para llegar a una solución. Y yo creo que por eso se vuelve una solución exitosa, porque sin duda Regina fue muy exitoso. Después viene todo el tema del mantenimiento y los gobiernos que van cambiando y que, de acuerdo a intereses, pierden la idea de seguirlo. Y ahí es cuando le toca a la ciudadanía empujar a que esto no se pierda, ¿no? Pero bueno, insisto, siempre un trabajo multidisciplinario hace que los proyectos crezcan, ¿no? Hay una regla me acuerdo yo, en el tema inmobiliario que me da mucha risa, pero es cierta, que dicen que las tres reglas del desarrollo inmobiliario es location, location and location, ¿no? Yo creo que en este caso, como en cualquier regla de ventas, nuestras tres reglas serían, cuando hablas del cliente, listen, listen and listen, ¿no? O sea, escucha y escucha lo que dice, para ver entonces cómo lo puedes traducir y evitar cualquier otro error, ¿no? Y yo creo que lo que nos queda como error y lección en todos estos edificios es que si no diseñamos algo que logre que sea autosustentable, no en términos de energía, sino en términos de manutención de los edificios y de las calles, estamos siempre haciendo un proyecto incompleto. Y eso es lo que creo que en general ha fallado con muchos de los proyectos urbanos que en lo personal nos ha tocado tocar o trabajar, y como equipo, esa parte sensible de cómo le hacemos para que después se vuelva un producto que se mantenga solo, ¿no? Eso me refiero a autosustentable. Listen, listen, listen. Escuchar a nuestro cliente, súper importante. Recuerdo, Toño, una anécdota que me pasó empezando. Uno de mis primeros proyectos arquitectónicos fue una iglesia en la calle 72 con 15 en Bogotá. Este proyecto no lo ejecutamos
pero recuerdo cuando lo estaba planeando, de entrada lo que yo quería hacer era una cuestión navideña, cambio de colores. Me imaginaba la cúpula verde, la fachada roja, muchos acentos, juegos. Y bueno, pues fue un fiasco. Cuando fuimos con el sacerdote a presentar la propuesta, enseguida, bueno, nos encontramos con un bloqueo, ¿no? Yo quiero algo muy sobrio, eh, no es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, creo que aprendemos de esos errores, como bien dice Marco. Sí, y escuchar a todas las personas involucradas. También Martín nos mencionaba eso, ¿no? No solamente a quien va a estar, por ejemplo, aquí en este escritorio donde estoy yo, sino a quien va a circular para allá, a quien va a pasar por este camino, quien va a encender y apagar la luz. Es importante considerar a todos los actores. Y en ese sentido, a mí me tocó escuchar hace algunos años pláticas donde se presentaba la Autoridad del Espacio Público, un ente de aquí de la Ciudad de México, y también la Fundación del Centro Histórico. Realizaban talleres para involucrar a la gente de la zona, de Regina precisamente, y del centro histórico, del primer cuadro del centro histórico, para integrarlos a estos proyectos. Muchos no se llevaban a la realidad, pero algunos como la calle 20 de noviembre, que ahora cuenta con espacio para que las personas puedan estar el domingo ahí, empezó como un proyecto piloto de la Autoridad del Espacio Público. Entonces nos habla de la importancia de integrar a las personas y que ya con el tiempo pues, se verá si funciona o no, pero es fundamental estar escuchando a todos los actores de un proyecto en colaboración con los especialistas que solamente tienen que traducir las necesidades del cliente, vaya. Definitivamente. Y ahora vamos a escuchar a otra especialista, en este caso es Paula Martínez Nobles. Nos va a contar lo mejor de su bitácora de diseño. En este caso vamos a extraer fragmentos muy cortos de una entrevista que se efectuó en el Light Fair del año pasado. El 7 de diciembre del 2021 se publicó en Illuminet y ella trabaja como principal en el despacho de Fishers Maran Stone, uno de los principales despachos de iluminación del mundo. Vamos a escuchar a Paula, que además es de ascendencia colombiana, nació en Nueva York. Escuchemos la entrevista. Hola, estamos aquí con Paula Martínez Noble en Fishers Maran Stone. Hola, Paula. Agradecemos mucho que nos estén recibiendo aquí en tu oficina. Gracias a ustedes. Y bueno, me gustaría platicar un poco, que te presentaras. A Paula la conocimos en 2014 en Colombia, en el Encuentro Iberoamericano de Medellín. Pero bueno, desde entonces hemos ido siguiendo su trayectoria y también a veces que nos llegan los newsletters vemos que va ascendiendo cada vez más en este despacho. Y bueno, nos gustaría que nos platicaras un poquito, ahora sí que quién eres, qué haces aquí. Oh my goodness. Ok, a platicar pues. No, pues aquí trabajando fuerte, hace ya como 16 años que estoy aquí en la oficina, en FMS. Ha sido pues un placer trabajar con gente tan importante como Paul Marantz, Charles Stone, y trabajar con los arquitectos que tenemos el lujo, el placer, el honor de trabajar en unos proyectos increíbles. Ustedes han visto las torres de luz, el Tribute and Light. Hemos trabajado, me tocó a mí trabajar en un proyecto del Space Shuttle Atlantis, que fue increíble, especialmente porque nací en los 80s, así que todo eso es como parte de nuestra cultura, nuestra crianza. Es amazing. ¿Qué estudiaste? Yo estudié ingeniería arquitectónica con un énfasis en iluminación at Penn State University. El programa es de 5 años. Aquí hice un internship en el 2004 y empecé a trabajar en el 2005. Ok, o sea, ¿te quedaste? Sí, me quedé. Ajá. Y por lo que veo aquí, bueno, hemos tenido también el gusto de conocer a varios colaboradores de este despacho y pues preguntas de 10 años, 12 años, empecé a trabajar aquí y ya me quedé, etcétera. Entonces, me parece que aparte que hacen muchos internships, mucha gente se queda, ¿no? A ver, es como un despacho que
como que uno quiere estar aquí y aprender. Así es. Tenemos mucha gente que ha trabajado aquí 10 años, 15 años, 20 años. Y creo que es por lo que tenemos una cultura como de educación y siempre nos gusta llevar a la gente a los proyectos, a que aprendan no solamente que estos son los dibujos de iluminación, pero también cómo funciona la iluminación cuando uno ya está en un proyecto, los diseños que hemos hecho, cómo se desarrollan en el site, y también trabajar con los arquitectos, right? Hacer maquetas, dibujar con lápiz y con papel. A la gente le gusta eso y tenemos una cultura buena de enseñanza. Una pregunta, ¿qué le dirías a alguien que está estudiando arquitectura, que tal vez pues igual nos está viendo o leyendo y entonces como que va pensando un poquito de la luz? ¿Qué les dirías tú como pues consejo, como formación? Que no les dé pena, que vayan a las conferencias, hablen con usted, con Luis, con los diseñadores de iluminación que ven en las conferencias, tengan una conversación, pregúnteles dónde pueden ir. Por ejemplo, aquí en Nueva York tenemos muchos proyectos que no solamente la oficina de nosotros ha hecho, sino muchas oficinas aquí en todo Manhattan. Hay muchos diseñadores y es increíble que hay tantos proyectos que tienen lighting designer, porque uno generalmente ve, de vez en cuando hay un proyecto que tiene un lighting designer, pero aquí hay muchos. Entonces el diseño es respetado, es algo que uno lo puede ver en cualquier parte en la ciudad. ¿Cómo crees que todo esto que has aprendido pudiéramos como aplicarlo en ciertas ciudades de América Latina, como el diseño? ¿Qué te gustaría como aportar ahí? Pues a mí me parece que la educación es primordial, ¿cierto? Y no solamente educación aquí en los estudios cuando uno tiene un diseñador nuevo, sino la educación de nosotros como diseñadores que ya hemos tenido una carrera que se ha desarrollado, ir a nuestros países, a nuestras ciudades, donde nos graduamos, a enseñarles a ese grupo de gente también cómo es la iluminación, cómo se ha desarrollado en la arquitectura la iluminación, porque hace 20 años no era así tampoco. Son cosas que son nuevas, realmente nuevas. Y pues para mí me fascinaría ir a Sudamérica, Latinoamérica, donde sea a enseñar. Pues ahí estuvo Paula Martínez Nobles platicándonos de su experiencia en Fisher Marantz Stone. Y qué importante es escuchar esta clase de palabras, esta motivación cuando uno está estudiando o pretende llegar a algún despacho. Qué importante es que personas con ya trayectoria te digan cómo llegan a los despachos, cómo presentan su solicitud siendo estudiantes o queriendo aprender sobre la iluminación y terminan haciendo carrera en estas empresas, en estos despachos, estudios de iluminación, donde pueden desarrollar sus habilidades, explotar sus capacidades creativas. Y pues es bien curioso cómo muchos despachos empiezan a hacer escuela, ¿no? Cómo se nota que trabajan con los jóvenes desde que están en formación para adaptarlos a una metodología de trabajo. Empiezan como unos pequeños retoños, siendo practicantes, y se van formando y duran ahí ya 12, 15 años, como nos comentaba Paula. También me gustó mucho lo que habló de educación. Entonces, así como los van formando, ellos también devuelven y educan. Usan maquetas, dibujos a lápiz. Se vuelven también comunican la cultura de la luz de alguna manera con sus propias experiencias y palabras. Esto fue muy bonito de esta parte de la bitácora de diseño. Vamos a cerrar el capítulo con Marco nuevamente. Así es, vamos a escuchar a Marco para que nos platique ahora un poco de tecnología, de cómo la tecnología debe de ser aliado y no el fin de los proyectos, pero también de algo que me parece que sí hay que poner especial atención en el tema de la crítica, porque nos encanta hacer crítica y yo particularmente sí me gusta ver los proyectos y hacer crítica de cómo se puede mejorar o qué me aporta este proyecto. Pero hay una reflexión muy interesante de Marco Góngora que creo que vale la pena escuchar y ya después lo comentaremos. Así que vamos a ver lo que nos dijo Marco.
también hay un proyecto, creo que muy interesante, muy representativo del trabajo de ustedes, te lo voy a sacar ahora, que es, pues precisamente, tarán. Bueno. Es un proyecto que también quiero mucho, porque la verdad es que no hubiéramos estado ahí si Víctor Palacio de Ideas en Luz no nos invita. Y son de esas cosas que también me regreso quizá al tema de los egos, ¿no? Se puede trabajar cuando no existen y se puede hacer un gran equipo cuando eso no pasa. Víctor en realidad hace toda la parte conceptual y de diseño de Bellas Artes. Él había venido trabajando con el proyecto durante mucho tiempo y en este caso a nosotros nos toca hacer toda la solución de las instalaciones y, bueno, pues quizá ajuste de luminarias y también hicimos algunas aportaciones, pero en realidad fue un proyecto que viene de trabajo con Víctor. Le mando un abrazo fuerte y un saludo, porque además ha sido de esos que trabajas en colaboración que más a gusto trabajas, siendo muy, muy honestos y que de veras sumamos talentos en términos, no nada más de diseño, yo no diría que de diseño porque venía muy hecho el proyecto, tanto, pero sí en la aportación de negociaciones por los equipos, ¿no? Juntos logramos hacer una aportación ahí de poner a Color Kinetics en el edificio. Yo creo que el edificio no hubiera dado ese tono y ese color si no hubiéramos sumado en ese momento la tecnología de los C-Grays, ¿no? De cambio de temperaturas de color, para después encontrar lo que realmente estaba pasando, porque el problema es que la pátina del edificio, cuando tú ponías 6,000 grados, que era como estaba especificado originalmente, se veía como sucia. Pero cuando logramos jugar con las temperaturas de color, efectivamente hubo en algunos luminarios que había 6,000 grados, pero en otros estábamos bajando la temperatura hasta que encontramos cómo debería verse, ¿no? Y después, bueno, cuando planteamos que íbamos juntos, también eso le cayó muy bien a Bellas Artes, le dio mucho gusto que en vez de estar compitiendo estuviéramos como trabajando en conjunto para un proyecto que obviamente es muy emblemático para la ciudad, para ellos y pues obviamente para nosotros, ¿no? Hacer Bellas Artes es un privilegio tocarlo, ¿no? Ahí tuvimos un tema tecnológico padre, o sea, digo padre porque estuvo muy complicado y que eso nos lleva a entender cómo la tecnología debe involucrarse y la debes tratar de acercarte más a ella y entenderla para que la vuelvas tu amiga, ¿no? Precisamente cuando estabas ahorita platicando esto, me vino a la mente, dijiste hace unos segundos, queríamos lograr tal efecto visual en la pátina o en el tono del mármol blanco y lo fuimos buscando a través de combinar temperaturas de color. Ahí estás poniendo la tecnología, la posibilidad de modificar esas temperaturas para lograr un efecto estético de diseño que quieres, ¿no? Yo creo que esa es la forma de entender la tecnología, ¿no? Como una aliada. Y creo que tu parte tecnológica también, como tu parte creativa es muy sólida, Marco. A mí me parece que son muy buenos para esa parte. Muchas gracias. Fíjate que ahí surgió algo padre, porque teóricamente sabíamos que eso lo podíamos lograr jugando con las temperaturas de color, pero técnicamente fue todo un tema porque no podíamos hacer que las luminarias funcionaran. Ahí tenemos muchas marcas de luminarias. Tenemos a Traxon, tenemos a Lumen Pulse, a Cooper Lighting, a Philips. Es decir, mezclamos muchas y después mezclamos muchas tecnologías en términos de cómo se comunicaban entre ellos. Usamos todos los tipos de cable que se imaginen, fibra óptica, UTP, cableado normal eléctrico, y todos fuimos haciendo comunicación, pero Color Kinetics no jalaba. Y era muy curioso que tuvieras la mejor tecnología en términos de cambio de color en ese momento que había, pero que no pudiéramos hacer los cambios. Hace cuenta que no prendían, de repente unas funcionaban, otras no, luego no llegábamos a controlar la temperatura de color, y ya estábamos casi terminando y deberíamos estar haciendo solo los ajustes para que ya se hiciera la inauguración y venía encima todo el evento y estábamos súper nerviosos. Traía una pata rota, me había lastimado y andaba ahí dando vueltas viendo qué hacía. Y encontramos que fue un switcher de red. El problema es que transmitía 100 megabytes Color Kinetics y nosotros estábamos poniendo un switcher de 1 giga. Entonces, cuando encontramos el cambio y decidimos que empezamos a revisar qué era lo que estaba pasando y leímos, así que hay una frase en ingeniería que dice que cuando todo falla, cuando ya se ha intentado todo y sigue fallando, es momento de leer el manual, ¿no? Entonces, cuando nos dimos cuenta, notamos esa diferencia, cambiamos un switcher por uno de 100 megabytes y entonces empezó a funcionar. Y es que el efecto, en términos coloquiales, sería como si estuviéramos hablando tú y yo, y más que hablarte en otro idioma, te hablo en el mismo idioma, pero te hablo muy rápido, de tal manera que no captas lo que te estoy diciendo. Entonces,
al no darte las instrucciones adecuadas o en la velocidad adecuada, pues no me entiendes y no las hacías. Cuando eso lo logramos, bueno, pues ya estábamos súper tranquilos, la tensión se terminó y lo demás ya era ajuste y dedicarnos a lo que más nos gustaba, que es estar alineando ahí lámparas. Ya estábamos todos juntos, Víctor, todo el equipo de Víctor y nosotros felices en los ajustes y opinando técnicamente de lo que deberíamos resultar. Entonces son proyectos, una vez más, en donde cuando haces, yo creo que a un lado los egos, trabajas en conjunto con gente que hace lo mismo que tú, que podríamos estar hablando que somos competencia, pero somos colegas en donde podemos aportar ideas distintas, podemos hablar de nuestras propias experiencias, porque entonces ahí está sumando las experiencias de él y las mías, o de su equipo y las de nuestro equipo, y poniéndolas en juego, y la verdad es que se hace algo que lo que quedas muy satisfecho, ¿no? Lo único que nos salió mal es que nunca tomamos fotos ni lo metimos a concurso, y cada vez que Víctor y yo platicamos de eso, pues lo dejamos pasar, y no sé si hubiera necesariamente ganado algo, pero como que nos faltó esa parte del cierre de las cosas, ¿no? En términos de experiencia, y ahí sigue, y se ha hecho cosas por mantenerlo también, y eso después de 7, 8 años, la verdad es que también es muy satisfactorio, ¿no? Me recordó otro proyecto pues emblemático de ustedes que ya tiene algún tiempo. Aurelia. Nosotros llevamos en esto de iluminación, hablando de iluminación en Illuminet, vamos para 16 años, y creo que de los primeros proyectos en México que empezó a tener un impacto en su foto nocturna, en hablar de él, de hablar cómo se iluminó, cómo se trató, cómo se está iluminando un edificio histórico, fue, digamos que de los últimos 15 años ha sido ¿no crees, Marco? Sí, y este proyecto está padre porque la verdad es que se vuelve muy, muy controversial desde el momento que se hace, por muchas, muchas razones. Primero, sí fue un proyecto en el que se investigó muchísimo. Pasamos 32 instancias diferentes, desde la Junta Nacional de Monumentos y el INAH Nacional hasta los organismos de Morelia, que son súper estrictos en términos de lo que íbamos a hacer con la catedral, o por la Comisión de Arte Sacro, también haciendo presentaciones para explicar un poco el concepto de dónde queríamos llegar. Después, en lo particular, estamos haciendo pruebas me acuerdo, con fluorescencia 2x54 LEDs, empezaban el T5, perdón, en la fluorescencia. Y nosotros pusimos 2x54 porque queríamos poner 2x28, y cuando pusimos 2x54 lo dejaron así, y el cliente quiso dejarlo así, y nos pareció que estaba súper intenso. Pero bueno, se resuelve con todo y todo el proyecto, pasa el tiempo y pasan muchas cosas curiosas. Morelia se hizo famoso, como dices tú, sus fotografías. Yo te diría que no tanto por el proyecto de iluminación como tal, más allá si es bueno o malo, sino porque la gente de Morelia hizo mucho, o sea, se apropió del espacio público, como estábamos hablando, y empezó a promoverlo. Entonces te decía, todo este evento, yo creo que de la gente que te decía que regresaras a verlo y que tú fueras a ver qué es lo que está pasando, se volvió un boom, y entonces empezó a viajar la foto. Yo creo que Morelia, habíamos hecho Zacatecas unos meses antes, que también fue un proyecto que nos gusta mucho, y Morelia fue el boom. Yo te diría que fue para nosotros el que nos disparó a empezar a hacer monumentos históricos por todos lados. Hay colegas y amigos hoy que decían que parece pastel, ¿no? De quinceañera. Nosotros decíamos, bueno, pues sí, de repente no nos gustaba. Cuando ya pasaron los años y empezamos a hacer cosas diferentes con otra técnica, inclusive con otros luminarios, pues sí se ve un poco más fino y se ve menos saturada la luz en términos de la arquitectura y lo que estábamos observando, ¿no? Y también tuvimos críticas, me acuerdo, Elías decía, miren, más allá de que no importa que haya hecho cómo se vea, lo importante es que se está demostrando que se pueden poner equipos de muy buena calidad en un edificio y hacer las cosas bien, y eso nos va a abrir mercado a todos. Y bueno, pues Elías también ha hecho muchos monumentos históricos y muchas cosas en ese estilo, metiendo buenos equipos. Entonces creo que fue un parteaguas, inclusive para la iluminación en muchos sentidos, ¿no? Más allá, insisto, de si el proyecto nos gustaba o no nos gustaba, ahí escuchabas a la gente, ahí estaba yo como del otro lado cuando criticaba Reforma, ¿no? Ya me consideraba todo un experto. Ahí estábamos en el caso donde a la gente le encantaba, y nosotros, y la parte crítica, ¿no? Quizá de la parte de iluminación estaban como algunos muy, muy contentos con el resultado, ¿no? Yo recuerdo foros tanto en Illuminet como en LinkedIn de muchos especialistas, pues dando su opinión al respecto del uso del color en un edificio del siglo XVIII, ¿no? XIX, barroco, y sigue este debate, ¿no? Sigue este debate. Regresamos un poquito al usuario, a lo de Reforma,
nos sigue apasionando al gremio de diseño de iluminación, este uso del color en los edificios históricos, ¿no? Yo siempre digo que no debemos criticar los proyectos así nada más como sí, sin antes conocer un poco parte de la historia y las razones por las que se hizo. Más allá de poner color, que nosotros en la experiencia era algo como aberrante, no deberíamos hacerlo. El color no estaba quizá en esa época como para poderlo hacer una propuesta, sin embargo, nunca pasó por nuestra mente. Había tonos cálidos y fríos un poco por la explicación del concepto de lo que tenía que ver el Antiguo y Nuevo Testamento y un poco la concepción que tenía que ver católica, ¿no? de la catedral. Y de ahí se desarrolla todo el tema. Y Morelia era, no sé si era o es, pero demasiado estricto en la parte inclusive religiosa, ¿no? Nos criticaron los luminarios de piso porque decían que cuando las mujeres pasaran con falda por los luminarios se les iba a ver todo. Fue una crítica fuerte en el periódico, o sea, no nada más fue crítica así de lo que decía, ¿no? Pero para que veas un poquito lo fuerte, me impactan las fotografías. Mira, yo más allá, como hablaba hace rato del color, de si es o no bueno poner color y hay que tener mucho cuidado en hacerlo, definitivamente yo no hubiera hecho algo como eso y estoy seguro que ni Peter, ni Pedro, ni Jorge hubiéramos hecho algo así ahora que estamos aquí en su práctica profesional independiente. Se nos hubiera ocurrido hacer algo como eso, ¿no? Entonces ahí ves mucha falta de técnica, de orientación y sobre todo ahora con los luminarios. Quizá pensaron en algo más barato o no lo sé, ¿no? Pero creo que hay falta de respeto, quizá hay poca investigación y no con el hecho de poner color. Yo creo que aquí lo que noto es que falta técnica, ¿no? Falta experiencia en cómo resolverlo. Habría que ver qué pasó con las instalaciones y si acosaron o no los luminarios a la losa y a lo que estaba pasando ahí, porque uno de los temas es cuidar el monumento histórico, ¿no? Hay un principio que es básico en el tema de monumentos que se llama el principio de reversibilidad. Lo que significa es que todo lo que coloques lo puedes retirar sin causar daño al monumento. Entonces, si ese principio no lo cuidas, le estás causando un daño al monumento irreparable. No sé si eso técnicamente haya pasado. Quizá a veces cuando queremos que podamos iluminar es un poquito el tema de los egos, ¿no? Considero que solito lo puedo hacer y entonces lo resuelvo. Pero es claro que, por ejemplo, no hubo restauradores, porque el restaurador te hubiera alegado que es necesario apreciar toda la arquitectura en su contexto. Una de las críticas más fuertes que recibíamos hace muchos años es que nosotros los que hacíamos iluminación, iluminábamos por partes y no permitíamos apreciar la arquitectura en su contexto, ¿no? Nuestro argumento era que queríamos resaltar lo que considerábamos desde nuestro punto de vista más importante del edificio, del monumento histórico, pero en realidad sí es cierto, había que tener un primer layer, una primera capa en donde identificábamos la arquitectura y después entonces generar los acentos o los diferentes contrastes como quisiéramos manejarlo. Y es claro que aquí no lo hubo, o sea, contrataron a alguien que hizo la iluminación y todos esos demás aportaciones del equipo o de equipos no hubieran pasado, ¿no? Nosotros tuvimos que retirar las piedras, enumerar las piedras para colocar los luminarios del piso, se retiraron, se enumeraron, las que no se colocaron se mandaron a Lina y las que se quedaron, bueno, ya volvieron a colocar en la misma posición según los números que se hicieron, que se marcaron, vaya, en las piedras. O sea, es un tratamiento más de restauración que de una técnica que de alguien que hace iluminación. Nosotros jamás se nos hubiera ocurrido hacer algo así, hubiéramos hecho un hoyo, metíamos la luminaria y se acabó, ¿no? Y luego ahí, como intentábamos combinar todas las tecnologías, metimos sodio con etio metálico para mejorar los colores, porque el espectro de luz no nos estaba dando la tonalidad completa de la piedra característica de Morelia, ¿no? De esa cantera, el color de la cantera de Morelia, ¿no? Como pasa en Zacatecas o como pasa en Oaxaca. Entonces, como no teníamos esa capacidad como hoy técnicamente se puede resolver, entonces mezclamos dos lámparas una al lado de la otra, aumentábamos la potencia, conseguíamos algún tipo de bañado especial, una técnica de un luminario para wall washer, y después mezclamos los luminarios. Entonces, pero eso se da por toda la consulta que traemos y por todas las aportaciones de la gente que está en el equipo, ¿no? Que, insisto, no necesariamente son diseñadores de iluminación, y que entonces sumábamos lo que teníamos que hacer. Y después la parte de instalaciones también había una aportación importante de cómo colocar los luminarios sin hacerle daño y cómo pasar las tuberías sin hacerle daño ni que se vuelvan visibles ni nos afecten de día, porque el otro fenómeno importante es que de día no debe afectar la arquitectura, se debe seguir observando igual, no generar un elemento ahí gigantesco que
que nos cambie la arquitectura es otra de las cosas que no se deben hacer. Yo diría, ¿y dónde estuvo el INAH? ¿Dónde estuvieron los 32 personas y equipos que nos cuestionaron? ¿Y por qué lo dejaron pasar así? Sobre todo, lo que observo más allá del color, y mi crítica al color, sería que hay un poco como falta de técnica, ¿no? Pero bueno, criticar es fácil, hay que estar metido ahí, y yo insisto que son errores que tenemos que aprender a corregir. Todos los hemos vivido también, o yo he vivido esos errores de creer que podemos resolverlos solitos y luego hacemos cada regada que ni se imagina, ¿no? Yo me regresaría un poco al título de la plática, ¿no? Que son los errores y aciertos. Yo creo que ustedes... ¿Cómo nos afecta, Luis Juan? O sea, cuando haces algo así y no te das cuenta que puede estar mejor y no vamos como... Pues nos pega a nosotros mismos, nos pega de regreso. Y digo a nosotros mismos como parte del gremio, ¿no? Entonces ahí donde tenemos una responsabilidad enorme, ¿no? Definitivamente, si no aprendemos de los errores, pues estamos mal. Pero también para mí el tema que ustedes tienen son bastante pioneros. El primer proyecto de Morelia es de los primeros, el proyecto Xochicalco también. Y entonces, mi punto es que hay que arriesgarse, hay que atreverse, hay que romper de repente ciertos esquemas para buscar soluciones. Tal vez en el camino puedas tener algún ajuste porque siempre estás como que explorando nuevos territorios, nuevas técnicas, ¿no? Nuevas tecnologías, pero finalmente si no lo hacemos así estaríamos parados, ¿no? Hay que arriesgarse, aprender de lo que se puede mejorar y empezar a avanzar para hacerlo cada vez mejor, ¿no? Yo hago una analogía mucho con la tecnología y con el miedo, ¿no? Alguna vez en una plática escuché que el miedo es algo que si lo haces tu amigo, te alienta y te saca adelante, ¿no? Pero si lo haces tu enemigo, te destruye, porque no te va a dejar crecer. Entonces hay que ver cómo haces del miedo tu aliado, y en el caso de estos proyectos es claro que entrábamos con temor y claro que entrábamos con miedo, y seguro porque estábamos experimentando en muchos de los casos, pero tratábamos de arroparnos lo mejor que podíamos. Entonces cubríamos el miedo con el mayor número de especialistas, y a veces eso nos hacía ganar menos, pero dormir más tranquilo, ¿no? Y sentimos que entonces lográbamos mejores proyectos y que podíamos irlo mejorando. Y claro, vas aprendiendo. Morelia y los siguientes edificios, si ven San José, se ve mucho mejor. O sea, vamos como corrigiendo inclusive la técnica, descubriendo productos, mejorando cosas también, para que los proyectos se vieran más finos en términos de los luminarios, ¿no? Lo complicado en aquella época, hoy quizá la gente joven se le hace como muy sencillo, porque los luminarios del LED lo que nos ayudaron es hacerlo más pequeño, ¿no? Miniaturizar los elementos, los luminarios. En aquel entonces eran muy grandes. Entonces, para poder tener la potencia, las ópticas y lo que queríamos, pues había que estar buscando de dónde y cómo lo resolvíamos, ¿no? Para que no se dieran en los monumentos. Hoy hubiera sido mucho más sencillo y con mejor control óptico, y seguro se hubieran obtenido mucho mejores resultados. Yo creo que esas son de las cosas o las evoluciones que tienes que ir haciendo. Y si quieres, o sea, por ejemplo, ve la Catedral de Guadalajara. Nosotros hicimos el primer evento de la Catedral de Guadalajara, lo hicimos nosotros, con todos los elementos que te digo, y después, bueno, viene una segunda versión que parece también muy respetuosa y me gusta. Claro, con LED, con más potencia, y se ve mucho más intenso, pero ya es el estilo de cada quien. Ahí ya no pasa nada si es mi estilo o nuestro estilo y después viene el estilo de alguien más, ¿no? Pero si se hace con respeto, yo creo que se obtienen buenos resultados, y de eso se trata esta parte de hacer diseño de iluminación, y que lo hagamos con responsabilidad y que el miedo nos ayude a hacerlo con respeto, ¿no? Acabamos de escuchar a Marco Góngora, jurado de la Cuarta Bienal de Diseño de Iluminación de Iberoamérica, y cuánta reflexión, como siempre, nos deja de los errores que se pueden cometer, y que al final es lo que empieza a enseñarte, lo que de verdad te enseña, porque cuando lo haces bien, sí, puedes aprender algunas cosas, pero como lo dijiste, cuando la cagas, aprendes mucho más. ¿Tú tienes alguna anécdota, Jorge, que nos puedas compartir ahí en tu bitácora de diseño? Uy, Toño, hay muchas de esas en mi bitácora de diseño. Yo creo que las que primero aprendí es aprender a conectarme con el entorno comercial. Cuando sales de un estudio, más bien cuando estudias un tema
y estás muy metido en la academia, te desconectas un poco de lo que realmente se vende, de lo que realmente se puede importar, de lo que al final se puede conseguir en cada país. Entonces, cuando estén haciendo un diseño desde el primer momento, identificar qué prospectos, quién les puede suministrar el producto y aprender, oigan, qué realmente yo voy a poder ofrecer, que vaya a tener un tiempo de entrega razonable, que tenga las curvas de diseño, etcétera, etcétera. Entonces, conectarse. Y en tu bitácora, Toño, ¿qué nos puedes contar? Pues fíjate que de manera contraria a como te sucedió a ti, yo entré a la iluminación más bien desde un lado muy comercial, pero a mí siempre me atrajo la parte de diseñar, de hacer un poco más, pero al tener pues un poco acotado con lo que puedes realizar proyectos, yo caí en muchos errores de hacer diseños genéricos, de resolver los espacios de manera general, de poner temperaturas de color solamente porque existían en el catálogo y entonces empezar a diseñar bajo esos criterios. Ya después, cuando empiezas a meterte las metodologías de diseño, en el proceso de diseño, en teoría de la luz, en salud, en un montón de cosas, empiezas a entender la parte académica, técnica, los conocimientos importantes al momento de especificar, pero pues de inicio sí caía en muchos errores de diseños genéricos y descontextualizados por completo. Bueno, seguimos aprendiendo. Ahí poco a poco, todavía falta mucho por aprender. Hay una gran oportunidad justo ahora con la IES Annual Conference. La próxima semana, 22 a 24 de agosto, se realiza el evento más importante de la Illuminating Engineering Society. Un highlight, algo muy importante, Orquídea Vara, aquí de México, que es compañera de Carmen Valle en el podcast Hablando Luz, va a estar dando una conferencia que se llama Light and Emotions, The Importance of Context. Felicidades para Orquídea. Y ¿Qué más tenemos por ahí? Como dato adicional, ahí yo hago mi aporte, que los invito a seguir a Orquídea Vara en Twitter, que es muy, muy interesante todas las reflexiones que comparte, las imágenes de pinturas y su análisis que pone sobre la luz. Yo los invito a que la sigan por ahí. Es muy, 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 muy interesante y muy divertido estas reflexiones que pone sobre la luz y las emociones, precisamente. Qué bien, Toño. Voy a hacerlo porque no tenía idea. Pero también esta semana está sucediendo la Semana de la Luz en Brasil, y el 18 y 19 de agosto, o sea, hoy y mañana, se están realizando LED Forum. Cualquier información a la gente, si nos escuchan en Brasil, lo pueden encontrar en el post de Illuminet. También se los vamos a dejar por aquí para que se conecten. Y la semana pasada también sucedió algo, ¿no? Sí, en Guatemala, la Semana de la Luz, la Asociación Guatemalteca de Iluminación invitó a Lucas Salas y Camila Nanini, quienes estuvieron exponiendo, dando unos talleres. Seguramente estuvo muy intensa esa semana ahí en Guatemala. Sí, los festejos de la luz no paran en todo el mundo. Todo el año tenemos eventos, conferencias, congresos, talleres. Entonces, esto no para y aquí les vamos a seguir platicando de lo que se ve, lo que venga en un futuro. Sí, toca, bueno, aprovechar cada oportunidad para aprender, Toño. Y bueno, los esperamos en 2 semanas. Tendremos ahora sí el capítulo de Retilab. Lo estamos trabajando. Estamos adquiriendo algunos puntos diferentes de vista, entonces por eso no se los presentamos en esta oportunidad, pero ya viene. Así que muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos nuevamente en 2 semanas. Esto es A Todas Luces.